A lo largo de los últimos años, Oriente Medio se ha visto sumergido en numerosos conflictos que no solo han afectado la vida de millones de personas, sino que han tenido consecuencias a nivel internacional. Los siguientes mapas ayudan a entender mejor la situación actual de esta región. Los siguientes mapas ayudan a comprender mejor el contexto y los conflictos que moldean la realidad político-social de Oriente Medio. División entre los chiitas y los sunitas. La división entre las dos ramas principales del Islam, el chiismo y el sunismo, se remonta al año 632, cuando murió el profeta Mahoma. El origen del conflicto fue la oposición entre los que querían escoger al siguiente líder, sunitas, y los que creían que el poder debía pasar al primo y yerno de Mahoma, Ali, chiitas. Actualmente, entre el 10 y 15% de los musulmanes en todo el mundo son chiitas, mientras que la mayoría son sunitas. Hoy en día, esta división religiosa también tiene una vertiente política, que constituye una lucha por la influencia regional entre los poderes políticos chiitas, liderados por Irán, y los poderes políticos sunitas, liderados por Arabia Saudita. Crisis de refugiados sirios. La guerra civil en Siria y el avance del Estado Islámico han sido una catástrofe no solo para Siria, sino también para los países vecinos. Como resultado del conflicto, millones de personas se han desplazado tanto dentro como fuera del país y su número sigue creciendo. El impacto del movimiento de refugiados se siente sobre todo en Jordania y Líbano, que ya cuentan con un importante número de refugiados palestinos. Conflicto en Yemen. Los actores principales del conflicto actual en Yemen son los hutíes, un grupo insurgente zaidí chiita, y los partidarios del presidente Abd Mansur Hadi. En defensa del presidente, una coalición de países liderada por Arabia Saudita ha lanzado una operación militar contra las posiciones de los rebeldes. El territorio controlado por el Estado Islámico sigue siendo mayor que muchos países. A pesar de los ataques aéreos estadounidenses, la zona controlada por el EI se ha reducido de forma significativa desde el verano del año pasado, cuando el grupo terrorista se apoderó de grandes partes de Siria e Irak. Hoy en día, el tamaño de su territorio sigue siendo mayor que el de muchos países. A pesar de la pérdida de Tikrit, el EI sigue controlando grandes territorios en Irak, aunque las fuerzas iraquíes han tomado bajo su control la ciudad de Tikrit. Después de varias semanas de ataques por tierra y por aire, en poder del EI permanecen grandes zonas de Irak. Los líderes iraquíes aseguran que el segundo paso será la liberación de la provincia de Anbar, situada en el oeste del país, donde más de la mitad del territorio sigue en manos del grupo terrorista. Pese a los ataques aéreos, el EI aumenta su territorio en Siria, a diferencia de Irak. Desde el inicio de los ataques aéreos por parte de Estados Unidos, el EI ha incrementado el territorio bajo su control en Siria. No obstante, según expertos, la expansión del grupo terrorista no se debe únicamente a la eficacia de su conquista militar, sino también al hecho de que varias fuerzas rivales que luchaban contra el EI finalmente han sido convencidas para unirse al mismo. Poblados israelíes en Cisjordania. Desde 1967, los israelíes se han ido adentrando en Cisjordania, tanto por motivos religiosos como porque querían que esta región perteneciera a Israel o porque tenían acceso a viviendas más baratas gracias a los subsidios. Lea también, colonias israelíes en Palestina, crimen de guerra o herramienta de represalia. Los poblados israelíes hacen que conseguir la paz sea más difícil, ya que para que los palestinos tengan un estado oficial y reconocido, todas estas personas tendrían que ser desalojadas de esta región o Palestina tendría que renunciar a esa parte del territorio. Por estas y otras razones, tanto Estados Unidos como otros países se oponen al crecimiento de poblados israelíes en Cisjordania. No obstante, el proceso sigue en marcha. Posibles ataques que podría lanzar Israel contra centrales nucleares de Irán. Posibles ataques que podría lanzar Israel contra centrales nucleares de Irán. Reuters. A lo largo de años anteriores, los medios de comunicación y los analistas reflexionaron mucho sobre posibles ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán por parte de Israel. Una de las hipótesis distinguía tres rutas, del norte, del centro y del sur, para dichos ataques. Hipotética reorganización de Siria e Irak. El impacto de la lucha sectaria que siguió a la guerra de Irak y la guerra en Siria han tenido como consecuencia una creciente importancia en la identificación religiosa. Una de las hipótesis sobre el desarrollo de este conflicto prevé cómo las tensiones existentes podrían dividir Irak y Siria en 4 nuevos estados, el chiita, el sunita, el kurdo y el alawita.